La mente mueve la materia. Virgilio, ¿alguna vez has pensado que absolutamente todo lo que te rodea fue alguna vez solo una idea, un impulso mental, una chispa invisible que tomó forma porque alguien decidió creer en ella? Esta es la esencia de Mensagat Molim. La mente mueve la materia. El mundo exterior es a menudo un reflejo directo de lo que cultivamos en lo invisible de nuestra conciencia. El problema es que la mayoría de las personas vive intentando cambiar la realidad solo con esfuerzo físico, con movimientos externos, pero sin tocar la causa. La mentalidad sin comprender que el verdadero poder no está en las circunstancias, sino en la forma en que las interpretas, respondes y te posicionas frente a ellas. Nada grandioso comienza sin convicción interna. Una mente en ruinas nunca edificará una vida sólida. Por eso, antes de hablar de dinero, espiritualidad o disciplina, debemos mirar hacia adentro, porque ahí es donde todo comienza. Puede que estés sin dinero, sin apoyo, sin estructura, pero si tienes una mente alineada con propósito, claridad y valentía, ya tienes la semilla de la transformación. Y si la mente lo mueve todo, ¿cómo estás utilizando la tuya? Veniam aut faciam. O encontraré un camino, o lo haré. Atribuida a Aníbal Barca. Esta frase corta como una cuchilla. Destruye cualquier excusa, cualquier muro imaginario. Y más que eso revela un secreto de los grandes realizadores. Las personas que esperan el camino correcto, el momento adecuado, la autorización correcta, se quedan quietas. Las personas que crean caminos crean futuros. No se trata de arrogancia, se trata de responsabilidad. Cuando asumes que eres capaz de encontrar una ruta o crearla desde cero, dejas el modo espera y entras en el modo acción. Es como si dijeras al mundo, si no hay camino, lo pavimentaré con mis propios pies. ¿Cuántas veces te has detenido por falta de claridad pensando que no era el momento adecuado? Pero, ¿será que el camino que buscas no está esperando justamente tu valentía para ser abierto? Esta frase es una invitación a la proactividad, a la audacia, a la construcción. Es una especie de declaración de independencia del alma. No dependo de las condiciones externas para actuar. Actúo y las condiciones se alinean. Veni, vidi, vici. Julio César, con 3 palabras, 3 movimientos, una mentalidad. Esta frase de Julio César no es solo una descripción de victoria militar. Es un modelo mental para quienes quieren triunfar en la vida. Ve hasta donde está el desafío, observa con atención y toma la decisión que la mayoría evita. Llegar, observar, conquistar. Nada más poderoso que eso, especialmente en un tiempo donde muchos se paralizan antes de intentar. Veni, vidi. Vici es sobre no solo planear, es sobre ir, ver y actuar. La mayoría de las personas viven en el campo de la intención. Hablan de lo que van a hacer, sueñan con lo que van a lograr, dibujan proyectos, anotan metas, pero no van, no vienen y por eso nunca ganan. Se quedan en el mundo de las posibilidades, mientras los realizadores viven en el mundo de las decisiones. ¿Alguna vez pensaste que tal vez lo que falta para cambiar tu historia no es más conocimiento, sino movimiento? ¿Y que tal vez lo que necesitas hacer no es esperar la motivación perfecta, sino dar el primer paso y sorprenderte con la energía que genera? Estas 3 frases forman un trípode poderoso de mentalidad inquebrantable. Mens agitat molem. Todo comienza dentro. Albam invenion aut fan. Si no hay camino, lo creo. Venidí. Llegué, entendí. Vencí. No hay éxito sostenido sin primero vencer el campo invisible. La mente es la primera tierra que debes conquistar. Y no hablo de pensamiento positivo superficial. Hablo de reprogramación profunda. Hablo de mirar tu vida y decir, si nadie me da permiso, lo haré de todos modos, porque este es el sonido de quien está listo. Puedes usar estas frases como lemas, como oraciones de guerra, pero ninguna palabra, por poderosa que sea, tendrá efecto si no se transforma en acción práctica. ¿Estás alimentando tu mente todos los días o simplemente dejando que el caos entre? ¿Estás esperando que el camino se abra o ya entendiste que tal vez seas tú el que lo construye? ¿Hablas de lo que quieres conquistar o actúas como si ya hubieras llegado para luchar por ello? Las preguntas duelen pero liberan, porque solo quien se enfrenta se transforma. Ahora mira hacia adentro y responde. ¿Cuál de estas frases te confrontó de verdad? Escribe en los comentarios. Quiero leerte. Memento mori. Recuerda la muerte. Tradición histórica y cristiana primitiva. Pocas frases llevan tanto peso como esta. Memento mori no se trata de miedo, no es una amenaza, es un recordatorio, un llamado a la conciencia. La muerte para muchos es el gran tabú.
lo que se evita, lo que se deja para después. Pero los antiguos sabían, quien olvida la muerte, olvida vivir. Recordar que la vida es finita no te convierte en pesimista, te convierte en urgente. Piensa, ¿cuántas veces pospuso algo importante esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces fingiste que tenías tiempo infinito, dejando sueños en borrador y palabras no dichas en el silencio? Memento mori. No se trata de pensar en la muerte todos los días, se trata de no desperdiciar los días que aún tienes. Es sobre entender que cada mañana es una nueva oportunidad para actuar con propósito, para amar mejor, para servir con más entrega. Cuando miras la vida con los ojos de quien sabe que el tiempo es limitado, las pequeñas cosas adquieren valor y los grandes problemas a menudo pierden el poder que parecían tener. Amor fati, ama el destino. Expresión histórica popularizada por Nietzsche. Amar el destino no es conformarse con lo que sucede. Es abrazar con dignidad todo lo que la vida trae, especialmente lo que no controlas. Amor fati es un acto de valentía espiritual, porque aceptar el destino cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es agradecer por el dolor, el silencio, el retraso. Lo difícil es amar lo que parecía injusto, hasta que con el tiempo te diste cuenta de que eso te transformó. Vivimos en una generación que busca control absoluto. Planeamos cada paso, intentamos predecir cada riesgo, queremos tener garantía antes de actuar. Pero la verdad es simple, mucho de lo que te construyó no estaba en tus planes. Amor fati es la respuesta madura a la imprevisibilidad de la vida. Es mirar los traumas, las pérdidas, los fracasos y decir, me dolió, pero me formó y por eso te honro. Y aquí está la clave. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, te sobra energía para construir con lo que aún tienes en tus manos. Fiat voluntas tua, sea hecha tu voluntad. Del latín bíblico. Pocos entienden la profundidad de esta frase repetida por siglos por millones de voces. Es más que una oración, es una entrega sagrada, es el reconocimiento de que existe algo más grande, una inteligencia por encima de nuestra comprensión. Fiat voluntas tua es humildad en estado puro. Es el alma diciendo, aunque no entienda, confío. Y esta confianza no es pasiva, no es dejar que la vida me lleve. Es una rendición activa, un tipo de fe que avanza con firmeza incluso cuando el camino está cubierto. Es seguir adelante incluso cuando el porqué aún no se revela. Si has pasado por algo que parecía sin sentido, pero luego todo encajó, sabes de lo que hablo. Fiat voluntas tua es ese salto. Es dejar de pelear contra el flujo de la vida y comenzar a fluir con él. Y cuando esto sucede, algo mágico comienza. Paz interior. Estas 3 frases no son dogmas, son llaves. Cada una abre una puerta diferente dentro de ti. Memento mori recuerda que el tiempo es precioso. Amor fati enseña que todo tiene un propósito. Fiat voluntas tua convida a la confianza. Juntas te ayudan a vivir con más presencia, más entrega y más paz, incluso en medio del caos. Tal vez hayas vivido heridas profundas, tal vez estés esperando respuestas que aún no han llegado. Pero una cosa es cierta, aún estás aquí. Y eso significa que hay algo por hacer, aprender, superar o servir. La verdadera espiritualidad no te saca del mundo, te sumerge en él con más sabiduría, te da raíces en lo invisible para soportar las tormentas de lo visible. Y hoy, tal vez necesites menos control y más confianza, menos certezas y más presencia, menos miedo y más entrega. Ahora dime sinceramente, si tuvieras que tatuar una de estas frases en el alma, ¿cuál sería? Vince que se vinci. Vence quien vence a sí mismo. El verdadero combate no sucede afuera, ocurre aquí dentro todos los días. Viene el sueño, el miedo, la pereza, el ego, el deseo inmediato, el impulso de huir. Eso es guerra. Por eso los antiguos decían, vence quien vence a sí mismo. La disciplina no es rigidez. La disciplina es elección continua. Es la capacidad de repetir lo que debe hacerse, incluso cuando no hay ánimo. Reaccionar con conciencia cuando el resto del mundo actúa por impulso. La libertad que buscas, ya sea emocional, espiritual o financiera, depende del dominio personal. La mayoría de las personas quiere resultados extraordinarios con acciones mediocres. Quieren grandes cosechas sin cultivar el suelo, pero sin disciplina, cualquier talento se echa a perder. Sin autodominio, cualquier sueño se sabotea. Puedes vencer al mundo entero, pero si no has vencido a ti mismo, aún estás en desventaja. Si vis pacem para bellum. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Epicteto romano.
Esta frase suena dura a primera vista, pero es una de las lecciones más claras que se han escrito. La paz no es ausencia de conflicto. La paz es el fruto de la preparación. Es por eso que los verdaderos fuertes parecen tranquilos, porque están preparados. Tienen una estructura interna para sostener lo que la vida les trae. Esta lógica sirve para todo. ¿Quieres seguridad financiera? Prepárate aprendiendo a manejar el dinero. ¿Quieres una relación saludable? Prepárate sanando tus heridas emocionales. ¿Quieres éxito en los negocios? Prepárate con habilidades, visión y resiliencia. ¿Quieres espiritualidad profunda? Prepárate con silencio, estudio y devoción. Quien vive despreparado siempre reacciona. Quien vive preparado actúa con estrategia. Si vispas para velum. Si deseas estabilidad, necesitas entrenar tu fuerza interna. Necesitas prever antes de la crisis, fortalecer antes del colapso. No para vivir con miedo, sino para no ser derribado por lo inesperado. Disciplina es te libertas. La disciplina es libertad máxima utilizada en escuelas clásicas y ejércitos. Esta frase es contradictoria para la mente perezosa, pero para quien ya entendió el juego tiene todo el sentido. La verdadera libertad no nace del azar, nace del hábito. Cuanto más disciplinado eres con tu tiempo, más dueño de él te conviertes. Cuanto más control tienes sobre tus emociones, menos prisionero de las circunstancias eres. Cuanto más firmeza tienes sobre tus palabras, más respetado te vuelves. La disciplina construye las paredes que protegen lo que valoras. Imagina esto: una persona que se despierta todos los días a la misma hora, estudia con enfoque, cuida su cuerpo, cuida su mente y cumple sus metas con constancia. ¿Esa persona es limitada o libre? Ella es libre para elegir, porque lo que parecía repetición aburrida se convirtió en estructura, y la estructura da espacio para crear, crecer, multiplicar. Estas tres frases son pilares de una mentalidad constructiva y madura. Vincit: la mayor victoria es sobre uno mismo. Si vispas para velum, la paz nace de la preparación. Disciplina libertas. La disciplina es el camino más corto hacia la libertad real. La disciplina no es una carga, es un regalo que te das a ti mismo. Una forma de respeto contigo mismo. Una forma de decir: me importa tanto mi futuro que no dejo que mi presente me sabotee. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas en tu vida están como están por falta de disciplina silenciosa? Vives apagando incendios porque nunca te tomaste el tiempo para construir una base. ¿Pierdes oportunidades porque aún no dominas tu enfoque? ¿Repites patrones porque no has confrontado tus hábitos? Esta parte del guión no se trata de fuerza bruta, se trata de fuerza estable, esa que nadie ve, pero que sostiene todo lo que eres. La disciplina que te prepara para los días difíciles y que te sostiene firme en los días buenos sin dejar que te pierdas. Ahora reflexiona. Si vencer a ti mismo es la mayor victoria, ¿qué necesitas empezar a dominar hoy? Faber esu acquisci fortunae. Cada uno es artífice de su propia fortuna, atribuida a C.S. Esta frase, escrita hace más de 2000 años, todavía incomoda a mucha gente, porque dice con todas sus letras que no eres una víctima. Eres el arquitecto, no encuentras la fortuna, la construyes. La palabra fortuna aquí no significa solo dinero, significa destino, realización, cosecha. Y lo que Seca está diciendo es que la forma en que actúas, piensas, insistes y decides moldea directamente tu mañana. Es fácil culpar al gobierno, al pasado, a la economía, a los padres, pero esta frase te trae de vuelta a la responsabilidad. Si tu vida financiera no está como quisieras, pregúntate con honestidad, ¿qué aún no estoy haciendo que podría estar haciendo? La verdad es dura pero liberadora. Estás donde estás por decisiones que tomaste o pospuso. Y de la misma manera que se construyó este camino, puedes reconstruirlo. Puedes cambiar de ruta, girar la llave, ajustar la dirección. Si eres el artesano de tu suerte, entonces está en tus manos redefinir lo que significa suerte. Omnia mea mecum porto. Todo lo que es mío lo llevo conmigo. Biao de Prien. Esta frase fue dicha por un filósofo que, al ser saqueado y ver sus bienes llevados, respondió tranquilamente: todo lo que es mío lo llevo conmigo. Y con esto enseñó una de las verdades más grandes sobre la riqueza. Lo que es verdaderamente tuyo, nadie puede quitártelo. En un mundo donde el estatus se mide por las cosas acumuladas, esta frase es una provocación porque nos pregunta: ¿qué es realmente tuyo? Si mañana perdieras todo, casa, cuentas, estabilidad, ¿qué quedaría? Quedaría tu habilidad para resolver problemas, tu claridad mental, tu capacidad de comunicación,
tu sentido de propósito. Esas son riquezas invisibles, pero son ellas las que construyen todas las demás. El dinero viene y va, la posesión es temporal, pero lo que está incrustado en ti, tu carácter, tus talentos, tu conocimiento, eso nadie puede saquear. Y más, es eso lo que atrae de vuelta todo lo que perdiste. Las personas que viven de apariencia se rompen con el primer viento. Las personas que viven de esencia renacen de las cenizas. Bimel ebiapis, donde hay miel hay abejas. Proverbio latino. Esta frase es sutil pero genial. Donde hay valor habrá movimiento. Donde hay dulzura habrá atracción. Y en el campo de la prosperidad, esta es una regla de oro. El dinero fluye hacia donde existe valor. ¿Quieres más prosperidad? Pregúntate, ¿qué miel estoy produciendo? La mayoría de las personas quiere abejas. Oportunidades, conexiones, dinero, reconocimiento, pero olvidan que la miel viene primero. El valor viene primero. El servicio, la excelencia, la consistencia viene antes. Si tu trabajo es superficial, si tu entrega es tibia, si tu propósito es frágil, ¿por qué el universo, Dios o el mercado enviarían abundancia hacia ti? No se trata de magia, se trata de la ley natural. Quien crea valor real se convierte en magnético. El valor puede ser conocimiento, puede ser solución, puede ser inspiración, puede ser ejecución, pero debe tener dulzura, debe tener calidad, debe tener verdad. El dinero no respeta el victimismo, respeta la utilidad. Estas tres frases crean una nueva visión sobre el dinero. Favere se suai fortunai. Tú construyes tu fortuna. Omnia mea me comporto. Tu verdadera riqueza es invisible. Bime liviap. El valor atrae prosperidad. Si miras tu realidad financiera hoy y sientes que no es lo que quisieras, recuerda, es un reflejo de lo que has cultivado y puede ser diferente a partir de ahora. Pero para eso necesitas dejar de huir de la palabra dinero y empezar a verla como realmente es. Un reflejo del impacto que generas. Cuanto más útil seas, más el mundo te devolverá. Cuanto más íntegro seas, más estabilidad construirás. Cuanto más valor entregues, más abundancia cosecharás. El dinero no debe ser el fin. Debe ser el combustible, la consecuencia, la herramienta que permite que vivas con más libertad, más impacto y más paz. Ahora te pregunto, mirando tu vida actual, no solo leas, escribe cuál de estas frases merece un lugar en tu vida a partir de ahora.